Hola, buenas tardes a todos. Damos inicio al Ateneo Central de Pediatría, que hoy se titula Obesidad y Trastornos Respiratorios Severos. Como recordamos la regla de convivencia, que todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer una pregunta, comentario o sugerencia, que al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan sus preguntas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, así que recordamos mantener la privacidad de los pacientes. Un segundo, porque se responde. Un segundo y ya. Ya enseguida comenzamos, perdón, un segundo. Ahora sí, perdón. Entonces, recordando, damos inicio al Ateneo Central de Pediatría, Obesidad y Trastornos Respiratorios, Trastornos Severos. Recordamos la regla de convivencia, todos los micrófonos deben estar silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. El material será subido a YouTube públicamente, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes. A continuación va a hablar Clara Meyer, residente de Clínica Pediátrica, para contar al paciente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el paciente que tenemos es una paciente mujer de 37 meses de edad, que como antecedentes personales es una recién nacida de término, que nació como cesárea programada, que se fue de alta con su madre y que tiene una pesquisa neonatóloga normal. Como antecedentes patológicos de relevancia, es una paciente que tiene obesidad grave, que tiene un Z-score mayor a 4,9, que tiene episodios de broncoespasmo de manejo ambulatorio sin requerimiento de internación, tiene antecedentes de disnatremia, hiperprolactinemia y disautonomía. Paciente. Como antecedentes familiares, su padre tiene antecedentes de convulsiones febriles en la infancia, su madre tiene trombofilia e hipotiroidismo, y tiene un abuelo paterno que es asmático, y una abuela materna que tiene cáncer de intestino y una abuela materna que tiene cáncer de pulmón. Con respecto al entorno un poco familiar, es una familia de clase media que vive en Cava, tiene una madre que tiene 32 años, que es fonoaudióloga, y un padre de 41 años que trabaja como administrativo. Además tiene un hermano que tiene 7 meses de vida, que es sano hasta el momento. La madre únicamente tiene un antecedente de un aborto y no hay otros antecedentes relevantes en la familia. Con respecto a las vacunas, las tiene todas completas, y como medicación habitual únicamente recibe el Montelukast, secundario a estos episodios de broncoespasmo que tiene. Con respecto a los hábitos, es una paciente que tiene un sueño tranquilo, que ronca y que transpira mucho durante la noche, duerme 8 horas corridas y tiene siestas de 2 a 3 horas. Como dato importante, es una paciente que tiene una somnolencia diurna, que por sospecha de narcolepsia se van a realizar estudios complementarios para valorarla. Es una paciente que dejó los pañales durante el día y que los episodios de diuresis no tienen particularidades y las diarreas alternan con eseformes. Realiza actividad física una vez por semana, que es natación, y va al jardín desde el maternal. Con respecto a su alimentación, que como mencioné antes es una paciente obesa, tiene una alimentación variada, que no picotea, y que además obviamente por todo este episodio están en seguimiento por una nutricionista fuera de la institución. Siguiente. Como antecedentes de la enfermedad actual, entonces la primera internación que tenemos de la paciente en nuestro hospital es en noviembre del año pasado, que la paciente comenzó con fiebre a foco respiratorio alto. De camino al hospital presentó un episodio de ahogo acompañado de cianosis y retrodesviación de la mirada,
que requirió RCP básico por parte de su madre. Ingresaron al Hospital Durán, que era el que tenía más cerca de su domicilio, donde se realizó intubación orotraqueal, se le hizo una tomografía de cerebro y una punción lumbar que fueron normales, y se le hizo una tomografía de tórax que evidenció una neumonía bilateral. En este contexto se decide derivar a la paciente al Hospital Italiano. Acá permaneció en ARM por 48 horas, y de los respiratorios se realizó una poligrafía respiratoria con oxicapnografía que no registró hipoventilación. Aparte de esto, se realizó un FilmArray que rescató un virus sincicial respiratorio, un rinovirus y un parainfluenza. Desde lo neurológico, por el episodio paroxístico que presentó en el auto, se medicó con fenitoína y se le realizó una resonancia magnética del cerebro y un electroencefalograma. Y como ambos resultaron normales, se asumieron como una convulsión febril atípica y se realizó descenso de la fenitoína. Como nombré anteriormente, es una paciente que tiene un antecedente de obesidad. Este mismo comenzó de manera brusca a fines del año 2020, por lo que decidieron consultar en el Garrahan. En este hospital se hicieron múltiples estudios, pero como único hallazgo de relevancia mencionan una hiperprolactinemia y mencionan episodios de apnea en una polisomnografía. Por este antecedente de obesidad, desde lo endocrinológico, en esta internación se decide estudiar y ampliar la valoración diagnóstica y se realizó una resonancia magnética, que es normal, una ecografía abdominal que evidenciaba esteatosis hepática, y un laboratorio que evidenció hipernatremia y cortisol disminuido, que se encontraba como en una zona gris. Por otro lado, es una paciente que presentaba algunos signos de disregulación autonómica, como alteración en la percepción del dolor. Los padres decían que se caía y no lloraba, que al colocarle una vía no presentaba ningún tipo de molestia. Y además presentaba alteración en la regulación de la temperatura. Desde lo genético, en el Garrahan, por esta obesidad, se estudió, se le pidió un panel genético que mostró 3 variantes de significado incierto, por lo que el estudio no era concluyente. Entonces, ante la hipótesis de Rojas, frente a una paciente con obesidad de inicio súbito, con disregulación autonómica, con difusión hipotalámica por hipernatremia, cortisol disminuido, hiperprolactinemia, se piensa en un síndrome de Rojas. Por lo que para realizar el estudio, para descartar otras etiologías, la idea era realizar un análisis del FOX2B, que ese se solicitó a la obra social, pero por el momento no se logró realizar. Por otro lado, tuvo una segunda internación en abril de este año, que fue un cuadro similar al anterior, que la paciente tenía un cuadro catarral acompañado de fiebre, presentó un episodio de irritabilidad en el domicilio, seguido por movimientos desorganizados, y un aparente paro respiratorio, por lo que la mamá también nuevamente le realizó RCP, y frente a la reversión del mismo, deciden ir nuevamente al Hospital Durán. En el Hospital Durán permaneció internada 6 días hasta que se derivó hasta el Hospital Italiano. En el mismo se encontró en ARM por 5 días, se realizó nuevamente el rescate de rinovirus y además esta vez de moracela, y con respecto a lo respiratorio, en esta internación se constataron valores de CO2 al límite. Pero como la paciente presentaba una intercurrencia respiratoria, se decidió que se la iba a estudiar por ambulatorio. Por otro lado, la paciente había presentado nuevamente un episodio convulsivo, así que se decidió iniciar leve tiracetam, que persiste hasta el momento. Por otro lado, en esa internación, en el Hospital Durán, presentó poliuria con hipernatremia, por lo que se inició desmopresina, que al venir al Hospital Italiano, a los 6 días, se decide suspender la misma, sin nuevo requerimiento y con balances que se encontraban dentro de la normalidad. ¿Siente? Entonces, en resumen, tenemos una paciente mujer de 37 meses que presenta obesidad de inicio precoz, que presenta disfunción hipotalámica, con disregulación autonómica y con una resonancia de cerebro que es normal. Entonces, nuestra pregunta fue un poco, ¿qué pensamos con esta paciente? Genial, Clary. Muchas gracias, muy claro. Ahora damos lugar a Magalí Esquitín, de Clínica Pediátrica, quien es la médica de cabecera de la paciente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo recibo por primera vez a esta paciente en el consultorio a fines del año pasado, posterior a la primera internación que había sido
acá en el hospital, y la verdad es que ella ya venía con un diagnóstico presuntivo de este síndrome de Rojad. Entonces mi pregunta fue en primera instancia qué era este síndrome, en qué consistía y si mi paciente efectivamente tenía este diagnóstico. El ROHAD es un acrónimo, por sus siglas en inglés. La RO es de la obesidad de rápida instalación, una de las H es de hipoventilación, la otra de la disfunción hipotalámica, y la AD es de la disregulación autonómica. Están escritas en este orden porque además es en el orden en que suelen aparecer los síntomas. Sobre todo siempre es el primer síntoma, la obesidad de inicio súbito, y después los otros no es tan lineal que aparezcan en ese orden. Es una enfermedad relativamente nueva y muy rara por su frecuencia. Hay descritos cerca de 100 pacientes en todo el mundo. Uno lee esto una y otra vez en la bibliografía. Sin embargo, por ahí los que, digamos, compartimos varios pacientes, o sabemos que hay varios pacientes que hay seguimiento en el hospital donde se sospecha o tienen un diagnóstico definitivo de esta entidad, entonces uno tiene la sensación de que esta cifra ya es un poco vieja. De hecho, se está haciendo un estudio actualmente que está enrolando pacientes con el objetivo de tener un registro más fidedigno y poder aclarar un poco cuáles son las características, describir un poco mejor cuáles son las características de este síndrome, que todavía sigue siendo raro y poco descrito. Es una entidad que es importante contemplar porque produce un compromiso multisistémico con una evolución que es potencialmente severa. El rasgo de presentación es como nuestra paciente. En general es una enfermedad que es propia de la infancia, mejor dicho, aparece generalmente entre el primer año de vida y los 9 años, y es más frecuente entre los 2 y los 4 años. Y el primer síntoma de aparición es la hiperfagia y el rápido aumento de peso, como fue el caso de nuestra paciente, que aproximadamente en 6 meses aumentó 6 kilos. Lo que está descrito es que los pacientes en aproximadamente un año de evolución puedan engordar hasta entre 6 y 9 kilos siendo niños pequeños. Y lo otro, generalidad, que es importante, es que esta entidad se solapa bastante con el síndrome de hipoventilación central congénita de inicio tardío. De hecho, se cree que podrían tener un origen común, pero es importante tener en cuenta que el síndrome de hipoventilación central congénito de inicio tardío, en general, suele ser un poco más precoz, y que la hipoventilación es la característica cardinal junto con la disfunción autonómica, mientras que la obesidad y los trastornos endocrinológicos son más bien propios del ROHAD, con lo cual, si bien hay puntos en común, también hay bien puntos diferenciados, pero como veremos más adelante, es importante para el diagnóstico descartar esta entidad. ¿Y por qué se produce este síndrome que parece ser descriptivo, que es un acrónimo? ¿Cuál es la causa? Bueno, hay diferentes hipótesis respecto de la génesis de esta entidad. Una es que sea una causa genética. La verdad es que se ha estudiado bastante a estos pacientes de la perspectiva genética, y si bien hay algunos genes candidatos, por ahora no hay algunos hallazgos concluyentes respecto de genes que sean característicamente responsables del ROHAD. Algunas presunciones que uno puede hacer en relación a los casos que se han descrito o que se han hecho es que se trata de una entidad que es esporádica, que no tiene un patrón de recurrencia familiar, por lo que podría tratarse de mutaciones de novo. Hay otra teoría que es la epigenética, que también es muy interesante y se basa en el caso de un reporte de 2 gemelas monocigóticas que tuvieron igual crecimiento y desarrollo hasta los 8 años, a partir del cual una de ellas desarrolló un fenotipo característico del ROHAD. Entonces ahí, con la misma información genética, se postuló que la activación o la inhibición de la expresión de ciertos genes podía generar un cambio y justificar este fenotipo. Otra teoría muy interesante es la paraneoplásica o autoinmune. El 40%, o en algunos casos llega a ser hasta más del 50%, según la bibliografía, de los pacientes con ROHAD tienen tumores derivados de la cresta neural asociados. Entonces se plantea que esto podría ser un fenómeno paraneoplásico similar al que uno observa en el oxoclono-mioclono en el caso del neuroblastoma. Esto también se basa o se surge contemplando que algunas autopsias de pacientes con síndrome de ROHAD mostraban inflamación hipotalámica con infiltración linfocitaria y gleosis. Y también otro argumento que avala o avalaría esta hipótesis es el hecho de que en algunos casos se ha intentado tratamiento con diferentes terapias inmunosupresoras, como ser inmunoglobulinas, corticoides y ciclofamida,
y en algunas oportunidades se han encontrado resultados satisfactorios, entonces podría haber ahí un origen inmunitario asociado. Y por último, esta teoría que también es muy interesante, que es que esta entidad en realidad sea una neurocristopatía, y ahí tendría un origen común con el síndrome de hipoventilación central congénito de inicio tardío. Es decir que, ¿qué sería? Que sea una neurocristopatía, sería una entidad donde existe un desarrollo anormal de cualquier sistema o tejido que se desarrolla del linaje de las células de la cresta neural embrionaria, y esto podría justificar los síntomas hipotalámicos del sistema nervioso autónomo y endocrino, ya que todos estos comparten un origen común en la cresta neural, y a su vez también podría explicar la asociación que esta entidad tiene con tumores derivados de la cresta neural. Respecto a la presentación clínica, solo voy a hacer un breve repaso reforzando cuáles son los ítems que cumple nuestra paciente. Dijimos que la RO es la obesidad de rápida instalación, suele ser el primer síntoma, y así fue en nuestra paciente. Una de las H es de disfunción hipotalámica, y estas son las manifestaciones que le suelen seguir a la obesidad de rápida instalación, y esto fue lo que pasó en nuestra paciente. En ella constatamos no solamente hiperprolactinemia, sino también disnatremias, hipernatremia en la primera internación, diabetes insípida en la segunda internación, un dosaje de cortisol también bajo, con lo cual cumpliría también con este criterio. La hipoventilación, que en este caso no hemos logrado constatarla, pero está bien descrito que puede aparecer a lo largo de los años en la evolución de los pacientes. La disregulación autonómica, entonces dijimos la RO, la obesidad de rápida instalación, la difusión hipotalámica, la hipoventilación, ahora sigue la disregulación autonómica. De esto las anomalías oftalmológicas son las más frecuentes, si bien puede haber múltiples, y nuestra paciente tiene estrabismo, que es una de las más características. Además tiene otros síntomas como sudoración excesiva, hipohipertermia, pero el estrabismo está dentro de los más característicos. Y después ya hay otra serie de ítems o de características que no son tan claras como las que forman parte del acrónimo y no son las patognomónicas, digamos, de esta entidad, pero que también está descrita en este tipo de pacientes, como son las alteraciones de la conducta, que en el caso de nuestra paciente no son tan claras. Ella lo que sí manifiesta es una hipersomnolencia diurna, que como dijo Clara, actualmente está en proceso de estudio. Los tumores de la cresta neural, que se desarrollan hasta entre el 40 y 50% de los pacientes, y uno debe buscarlos activamente. Algunas pueden tener dismorfias, pueden aparecer alteraciones metabólicas productos de la obesidad. De hecho, nuestra paciente ya con 3 años que tiene esteatosis, y otras características ya más raras que en general ella no las presenta. Respecto al diagnóstico, creo que este es uno de los puntos más importantes y más difíciles de esta entidad. No existe un diagnóstico de certeza, no existe una prueba que nos pueda dar un diagnóstico de precisión. El diagnóstico se hace sobre la base de la clínica, pero ni siquiera sobre la base de criterios clínicos tan estrictos. No es que tengo un criterio mayor y 2 menores, entonces tengo el diagnóstico de Rojad, sino que lo que se estila para el diagnóstico es el consenso de expertos, especialistas en trastornos respiratorios del sueño, neurólogos, endocrinólogos, genetistas, evaluando cada caso en particular y definiendo finalmente si les parece que el paciente cumple con los criterios, digamos, o con la presentación clínica para ser considerada, en este caso, una paciente con síndrome de Rojad. ¿Qué es lo que tiene nuestra paciente? Que sí o sí tiene que estar: la obesidad de rápida instalación que comienza en la infancia, los signos y síntomas de disfunción hipotalámica y disautonomía, pero no presenta hipoventilación alveolar durante el sueño. Como dijimos, esto no es excluyente, contemplando que podría aparecer más tardíamente en la evolución. Lo otro que es mandatorio es excluir la mutación del gen FOX2B, que este es un gen que sí claramente está identificado y asociado con la hipoventilación central congénita de inicio tardío, y otras causas, como por ejemplo, obviamente, una lesión del tallo cerebral, que en el caso de ella ya tenemos una resonancia normal. Las complicaciones asociadas a esta entidad son las que se derivan de la obesidad mórbida, muchas veces, que suelen tener estos pacientes, o severa, es decir, la insulina resistencia, la diabetes, la hipertrigliceridemia, el síndrome metabólico, y también la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca. Lo importante es que sabemos que
la mayoría de los pacientes no sobreviven a los 18 años, ¿sí? Que hay una mortalidad muy elevada, ¿sí? Que puede alcanzar el 50-60% debido a la falla y el paro cardiorrespiratorio. Contemplando todo esto, a raíz de, bueno, como parándome en el seguimiento de esta paciente, ante leer, informarme, ver que la verdad es que la posibilidad de que este fuese el diagnóstico era importante, empezaron a aparecer interrogantes difíciles de responder con la poca casuística que hay. Por ejemplo, cómo debería realizar el seguimiento, cada cuánto, qué recomendaciones realizar a estas pacientes sobre el ejercicio físico, cómo debería hacer el screening de tumores, cada cuánto, cómo manejar la obesidad en esta paciente que es tan complejo para tratar de prevenir las complicaciones, y si hay algún tratamiento disponible que se esté evaluando en la actualidad. Para ser breve, un poco lo que decidimos en conjunto y basándonos sobre algunos relatos de experiencias y algunas guías que intentan hacer algunas recomendaciones, decidimos establecer controles más o menos clínicos interdisciplinarios cada 3 a 6 meses. Los controles, lo uno que hace obviamente es la antropometría, evaluar las complicaciones asociadas a la obesidad, hacer el control endocrinológico, hacer los controles cardiológicos relacionados con la disautonomía y por supuesto la evaluación respiratoria para descartar la hipoventilación, que es quizá de las cosas más temidas de esta entidad, y bueno, también la pesquisa de los tumores derivados de la cresta neural. La realidad es que eso es lo que nos impusimos, pero la paciente tuvo tantas intercurrencias de que la conocimos que la vemos mucho más seguido. Ya terminando, no podía dejar de preguntarme de intentar abrir el abanico, no sesgarme y pensar si podía haber otros diagnósticos diferenciales relacionados con lo que le estaba pasando a la paciente con los síntomas que ha presentado, y la verdad es que, bueno, ella ya había sido evaluada por obesidad previamente en otra institución, donde habían realizado un panel de obesidad monogénica. Ella no tenía antecedentes en la familia, digamos, no parecía haber en la genética familiar ni en el entorno factores que la hagan proclive, digamos, a ser una niña obesa. Y por otro lado, eso como la obesidad monogénica, y ya entrando en la obesidad sindrómica, que uno por ahí podría planteárselo en el caso de ella, que presentaba otras alteraciones más allá de la obesidad. La verdad es que hay muchos, más de 30 síndromes pediátricos que asocian obesidad de rápido comienzo, generalmente, como decíamos, a otras alteraciones, como retraso mental, dismorfias. La verdad es que de esto quizá el que más parecido sea, o el que a uno más pueda pensar o acordarse, es el síndrome de Prader-Willi, porque se presenta con obesidad de rápida evolución tempranamente, y también suelen tener trastornos respiratorios y endocrinológicos, pero a diferencia de este, los niños ROJAD son niños que nacen sanos y que súbitamente empieza con esto, mientras que el Prader-Willi es un lactante hipotónico, que tiene retraso en la adquisición de pautas, que tiene dismorfias, que tiene manos chicas, pies chicos, o sea, tiene, y no tiene la disfunción autonómica que tiene el ROJAD. Así que esos fueron un poco los diagnósticos diferenciales que pensamos, y obviamente que ninguno de estos tiene la disfunción hipotalámica ni los tumores de la cresta neural que también tiene el ROJAD. Perfecto, Mari, muchísimas gracias, muy claro. Genial. Ahora damos lugar entonces a Carla Pereira, quien también es una de las médicas tratantes de trastornos respiratorios del sueño. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco como lo había mencionado, como ya lo mencionaron, si querés pasar ahí, lo mencionaron en la presentación del caso. La paciente presentó una inestabilidad respiratoria en el contexto de un catarro de vías aéreas superiores, y aparentemente esto llevó a un desequilibrio hidroelectrolítico que motivó convulsiones y el ingreso a asistencia respiratoria mecánica, en la cual estuvo durante 5 días internada en la última internación de marzo, que ingresó al Durán. En el contexto, nosotros previo, en un contexto de evaluación respiratoria, nosotros no pudimos documentar la hipoventilación, por lo que hasta la fecha es una paciente que no cuenta con soporte ventilatorio. Como lo mencionó Magali también, esto fue en febrero, en una evaluación multidisciplinaria, bueno, reuniendo todos estos criterios clínicos, hablamos sobre, o sea, asumimos que esta paciente tiene un síndrome de ROJAD. La siguiente. Si bien
A ver, ahí estamos. Si bien este es un caso clínico bastante infrecuente, me parecía una buena oportunidad como para recordar el impacto que tiene la obesidad en el sistema respiratorio. La obesidad, sobre todo la obesidad de tipo central, es aquella que acumula grasa en lo que es la pared anterior del tórax, el abdomen y también en las vísceras, va a determinar debilidad de los músculos respiratorios, debilidad del diafragma, y todo esto va a condicionar un menor volumen pulmonar, menor capacidad residual funcional, y esto va a condicionar a las atelectasias y también a tener una menor superficie de intercambio gaseoso, o sea, va a alterar el intercambio gaseoso y lo va a conducir muchas veces a la hipoventilación, que primero es diurna, primero es nocturna, perdón, y después es diurna. En esta paciente, además de todo esto que les estoy mencionando, que tienen los pacientes obesos en común, acá se les suma la mayor, o sea, sobre todo mayor susceptibilidad de la hipoventilación, pero con falta de respuesta a estímulos como la hipoxia o la hipercapnia, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros es un desafío muy importante tratar de comprender cuáles son las alteraciones que tienen en el control central de la ventilación, sobre todo en una enfermedad que tiene el sistema nervioso autónomo afectado. Y como vemos que mínimas situaciones de estrés a este paciente, o sea, disminuye, como tiene una poca capacidad de respuesta, lo lleva rápidamente a un respirador, por ejemplo, o sea, pone en riesgo su vida, ¿sí? La siguiente. Y como les comentaba, también como lo mencionaba Magali, el ROHAD junto con la hipoventilación central congénita constituyen enfermedades que son de presentación, son enfermedades raras que tienen una presentación clínica variable con distintos grados de severidad en el control central de la ventilación, que esto se debe a una alteración a nivel del sistema nervioso autónomo, es decir, que ambos, tanto la hipoventilación central congénita, que es lo que conocemos como ONDIN, más el ROHAD, son trastornos respiratorios del sueño con hipoventilación, pero clínica y etiológicamente son diferentes. La siguiente. Como se mencionó también, es una entidad muy poco frecuente, es de causa desconocida, tiene un espectro de anormalidades que van a evolucionar de manera incierta. En los pocos casos descritos se observa que la manifestación tanto de la hipoventilación como la disfunción hipotalámica y la desregulación autonómica es bastante variable, ¿no? La gravedad del fenotipo evoluciona a medida que avanza la edad, estos también tienen una alta prevalencia, y como les decía también Magali, lo más temido en esto es la alta prevalencia que tiene el paro cardiorrespiratorio, el 50 al 60% de los pacientes muere por esto. Y el espectro de trastornos respiratorios del sueño es amplio, abarca desde apneas obstructivas, apneas centrales y respuesta ventilatoria normal a la hipoxemia y a la hipercapnia, siendo la hipoventilación nocturna, diurna, posteriormente la causa del paro cardiorrespiratorio. La siguiente. La hipoventilación en realidad se va a explicar como una disfunción del control central de la ventilación, ¿sí? Probablemente se encuentre afectada ya sea la vía aferente periférica, la integración de la información a nivel central, o bien el control motor eferente. Y esto va a hacer que puedan necesitar soporte ventilatorio durante el sueño, en los primeros años de evolución, a veces, o sea, en los primeros años al principio es nocturno y posteriormente suelen manifestar estas alteraciones en la vigilia y necesitan de soporte ventilatorio continuo. O sea que uno tiene que estar muy atento a la identificación de la hipoventilación o a la alteración de la respuesta de tanto a la hipoxemia como a la hipercapnia, porque uno tiene que ser proactivo y tiene que optimizar sobre todo el soporte vital de estos pacientes. La siguiente. Y acá un poco para acercarles lo poco que está publicado realmente en este síndrome. Este es un estudio del año 2015 donde se evalúan a 7 pacientes con síndrome de ROHAD con el objetivo sobre todo de ver cuál es la respuesta a nivel central y periférico, sobre todo ante estímulos hipóxicos e hipercápnicos en vigilia. O sea, pacientes que estaban en vigilia se los sometía a estos estímulos y se evaluaban las respuestas. Ellos observaban que tenían disminución del volumen tidal y menor respuesta sobre todo el impulso respiratorio, lo que ponía sobre todo en evidencia la insuficiente respuesta fisiológica frente a estos estímulos, o sea, que no tenían una percepción conductual de la asfixia, o sea, los chicos con ROHAD, y por lo tanto estos concluyen que requieren de un manejo y una supervisión ventilatoria bastante agresiva, ¿sí? La siguiente.
Por otro lado, hay un grupo canadiense que publica en el año 2021 un estudio retrospectivo, ¿sí?, que busca caracterizar un poco la presentación clínica de los trastornos respiratorios del sueño y sobre todo poder describir ver cuál era el patrón respiratorio que estos pacientes presentaban en vigilia, o sea, tanto en reposo, perdón, como en esfuerzo submáximo. Estos estudiaron 8 pacientes, como les decía, le hicieron una polisomnografía basal, monitorización cardiorrespiratoria diurna en reposo y un test de marcha de 6 minutos. De los 8 chicos con ROHAD que evaluaron, todos tenían SAOS y 2 de ellos tenían hipoventilación, ¿sí? Es decir, el 25% de esta muestra tenía hipoventilación. Lo que ellos veían que presentaban desaturaciones significativas, o sea, desaturaciones sobre todo mayor que las del grupo control, y sobre todo en los periodos de vigilia donde los pacientes estaban por ahí en reposo, veían que tenían desaturaciones en vigilia sin ningún tipo de respuesta, pero cuando se movían, caminaban y demás, no presentaban desaturaciones. O sea, ellos lo que concluyen es que la inestabilidad respiratoria puede mostrarse, o sea, por un número significativo de desaturaciones importantes, tanto en sueño como en vigilia, ¿no?, con o sin hipoventilación, y que muchos de estos estaban relacionados sobre todo el SAOS. Así que, bueno, esto es lo que ven ellos de manera frente a estos estímulos, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente, vamos. Y esta es la última revisión, o sea que el grupo belga presenta una revisión en el año 2020, donde hace una revisión sistemática. Ellos, lo interesante de acá es que analizan los 43 casos publicados, hay 43 casos publicados, pero de manera específica, ¿no? Estos 43 casos que están reportados en la literatura, ellos los analizan con el objetivo, sobre todo, de describir cuál es la cronología de presentación de los síntomas y proponer recomendaciones sobre todo para el diagnóstico y el seguimiento, que como lo mencionaba también Magali, es bastante incierto, no tenemos mucha base con respecto a eso. La cronología lo que muestra es obesidad de inicio rápido, seguida después por disfunción hipotalámica y posteriormente hipoventilación en los 41 pacientes. En este caso, lo que vemos que la hipoventilación ocurrió con una mediana, o sea, una presentación de 5,3 años en promedio, entre 4 y 8,5 años, y fue diagnosticada la hipoventilación en el 83% de los pacientes en los 5 primeros años después que inició la obesidad. También se describen apneas obstructivas, que nuestra paciente la tiene un SAOS leve en realidad, en 15 chicos, con una mediana de edad de 4 años. Para 5 pacientes, ellos, en 5 pacientes, ellos, como les pongo ahí en la diapo, en 5 pacientes habían informado hipoventilación sin haber presentado apneas obstructivas. También es interesante ver, y esto es porque tenemos en seguimiento otros pacientes también con síndrome de ROHAD, lo que vemos, nosotros no tenemos ninguno traqueostomizado, pero lo que vemos en la literatura, que 12 pacientes habían necesitado traqueostomía con una mediana de edad de 5 años, que había sido sobre todo por el manejo de una insuficiencia respiratoria aguda, y en otros casos se describe como la necesidad de traqueostomía para mantener o para optimizar sobre todo el manejo crónico de la ventilación. Y otra cosa interesante es que la BNI se inició una mediana de edad de 6 años, entre los 4 y los 8 años de edad, para 10 casos que se analizaron o que se informaron esto en esos casos, en esos reportes de casos, ¿sí? Así que bueno, si bien nuestra paciente es muy chiquita todavía, pero de igual manera, bueno, tenemos que tener un seguimiento muy cercano, sobre todo para poder optimizar la ventilación en esta paciente. La siguiente. Bueno, listo. No, lo que les ponía yo en una, perdón, lo que concluía un poco ahí en una diapo que parece que se pasó ahí, que en realidad es concluir que el diagnóstico es solamente el primer paso, que el desafío está sobre todo en centralizar la atención, más que nada por centralizar la atención en centros de alta complejidad como el nuestro, que permitan evaluaciones periódicas y de la colaboración de muchas especialidades, ¿no? para
para poder optimizar un poco el resultado en estos chicos, que es bastante devastador, ¿no? O sea, con lo que se informa que es la muerte, o sea, el paro cardiorrespiratorio sobre todo, ¿no? Y también tener en cuenta que por lo que tenemos de experiencia, la poca experiencia que tenemos acá, es que son pacientes que, si bien a veces cumplen los criterios, se comportan de manera totalmente heterogénea. Es muy variable entre un paciente y otro cuáles son o sea, cómo se van manifestando estos síntomas. Así que me parece importante que, bueno, destacar que el reconocimiento temprano de los trastornos respiratorios del sueño y sobre todo tener intervenciones proactivas puede ayudar al seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Genial, Carla, clarísimo. Muchas gracias. Ahora damos lugar entonces al doctor Alonso del Departamento de Endocrinología. Vale, gracias. Bueno, algunas de las cosas que repaso las dijo Magalí, que hizo una revisión muy, muy linda y que se está convirtiendo en una experta en estas cuestiones. Pero el resto de las diapositivas de la presentación, por ahí voy a poner énfasis en las dificultades que tenemos los endocrinólogos, más allá de lo que se piensa, en precisar la disfunción hipotalámica o ser contundentes con la presencia de la disfunción hipotalámica. Esto lo han dicho, del RODHAD, la obesidad temprana y de rápida progresión, la evidencia de disfunción hipotalámica, la hipoventilación alveolar y de disregulación como los principales puntos clínicos a destacar. La que sigue. Yo encontré alguna revisión un poco más extensa, que junta distintos trabajos, probablemente haya algunos pacientes repetidos ahí, pero estos autores hablan de hasta 158 pacientes, como dice Maggie, seguramente que van a empezar a aumentar. Una predominancia claramente el doble de mujeres que de varones, la descripción exclusivamente en la pediatría, la edad media del diagnóstico y la frecuencia de los tumores neuroendocrinos ya sí fue dicha. Dale. El inicio, entre el año y medio y los 4 años, la rápida progresión, esto se refiere a la obesidad, que la obesidad es de comienzo, después del primer año de vida, raramente empieza antes del primer año de vida, y ahí uno puede, quizás, si es muy esquemático, dividir las aguas entre las obesidades monogénicas, que muchas de ellas, no todas, pero empiezan antes del primer año de vida, y este síndrome que aparece después del primer año de vida. La progresión muy rápida, con el ascenso brusco y asociado a la hiperfagia. Una paradójica disminución de la velocidad de crecimiento. La mayoría de los chicos gordos en la infancia, ustedes saben, crecen mucho, están entre los más altos del grado, entre los más grandotes del jardín. No es el caso de estos chicos, aunque algunos no son bajos, pero la velocidad de crecimiento no es la que esperamos para chicos con obesidad exógena. Y la distribución de la grasa es fundamentalmente troncular, mucha adipomastia, o sea, se ven bebés o chicos de menor de 4 años con mucha grasa acumulada en las mamas. No tienen estrías, a pesar de que hay un rápido crecimiento en peso, no hay estrías, y la piel es una piel muy suavecita, muy linda de tocar, distinta a la obesidad exógena, en donde tienen la hiperkeratosis folicular en los brazos, o la piel se hace más gruesa, o aparece acantosis rápidamente. No es el caso de estos chicos. Estos chicos, los que hemos visto, no tienen acantosis particularmente. La que sigue. Respecto a la insuficiencia adrenal, bueno, voy a tratar de ir eje por eje, ¿no? Nos cuesta hacer el diagnóstico contundente de insuficiencia adrenal. Si pensamos en una insuficiencia adrenal de causa hipotalámica, debería ser una insuficiencia adrenal secundaria. No esperen encontrar hipercalemia en estos chicos, porque no es un déficit mineral o corticoide. Pero este diagnóstico se basa en cortisol bajo a la mañana con una CTH no aumentada y en bajos niveles de cortisol libre en orina. El cortisol libre en orina tiene una sensibilidad muy bajita, entonces no es capaz de distinguir en los valores bajos, tiene la dificultad de la recolección de orina 24 horas en chicos. Algunos de estos reportes que hemos visto lo usan para el diagnóstico de insuficiencia adrenal secundaria, pero sabemos que no es un parámetro confiable. Y el cortisol bajo a las 8 de la mañana tampoco es tan confiable. Digamos, hay mucha zona gris, uno puede ser contundente cuando el cortisol es menor de 2 o de 3, pero es difícil decir que un chico tiene suficiencia o insuficiencia adrenal con cortisol entre 5 o 6 microgramos por decilitro. Lo que sí está descrito es la alteración del ritmo circadiano, como una de las primeras cosas que aparece. También es difícil sacarle seriadamente a un chico dosaje de cortisol 3 o 4 veces en el día. Y algunos autores hablan de hipercortisolismo, lo que se llama pseudo-Cushing. Estos chicos, cuando
chicos más grandes con obesidad, esto se superpone mucho con la obesidad exógena, tienen aumento de la secreción de cortisol, sin que eso signifique un disturbio del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. O sea que es difícil rotular a un chico con presunto RODHAD como que tenga disfunción del eje adrenal. La que sigue, esta paciente, digo, que habíamos presentado, bueno, tenía un cortisol ahí en el límite y en cierta situación crítica se lo asumió como que podía ser insuficiente adrenal y hoy por hoy está medicada con hidrocortisona. Respecto al crecimiento, como dijimos, la baja talla puede estar presente, especialmente la baja velocidad de crecimiento en relación con la obesidad. Y acá tenemos también dificultades para objetivar la disfunción del eje somatotrófico, porque los chicos obesos habitualmente responden menos a las pruebas de estímulo que hacemos para poner en evidencia el déficit de hormona de crecimiento. De hecho, para chicos obesos se sugiere utilizar otros cortes o utilizar test diferentes a los que habitualmente usamos. La serie original, esa que apareció en Pediatrics del 2007, decía que ningún chico tenía déficit de hormona de crecimiento, las respuestas anormales aparecen en algunas series posteriores, pero un porcentaje muy alto tienen valores bajos de IGF-1, el mediador de la hormona de crecimiento, que también está bajo en los chicos obesos normales, o obesos de otra causa. La que sigue. Respecto al perfil tiroideo, bueno, el perfil tiroideo también está descrito en frecuencias variables, alteración del perfil tiroideo. Hay una superposición en las historias clínicas de estos chicos entre el patrón bioquímico del funcionamiento de la tiroides en la obesidad exógena, que ustedes muy frecuentemente ven, con TSH ligeramente aumentadas. Para un corte de 5, estos obesos exógenos tienen 6, 7, 8, pero característicamente tienen una T3 aumentada, por aumento de la conversión de T4 a T3, una adaptación metabólica a la obesidad. En cambio, hay un grupo pequeño de estos pacientes con RODHAD, tienen ya una alteración más característica de hipotiroidismo central con T4 libre baja y una TSH normal o por ahí muy ligeramente aumentada. La que sigue. O sea, la TSH ligeramente aumentada podría ser común a la obesidad exógena, pero el RODHAD tiene T4 libre bajo, o el hipotiroidismo central tiene T4 libre bajo, y los obesos comunes tienen T3 alta. Bueno, y después estos dos puntos que son los más constantes en la descripción del RODHAD y los que menos se ven en los pacientes con otras formas de obesidad. Las dinatremias y la hiperprolactinemia. La mayoría de los pacientes tienen registros de hipernatremia, hipernatremias que están en 148, 150, no más allá de 152, sin estar asociados con poliuria habitualmente. Y muchos de estos niños tienen episodios de hiponatremia, que está bien, hasta acá Carla, por su especialidad, Magalí, porque está viendo estos pibes, pusieron mucha énfasis en el compromiso vital que supone el disturbio respiratorio. Pero la verdad es que muchos de estos chicos pueden tener un compromiso vital por los eventos de hiponatremia súbita. Hiponatremia que está relacionada con una secreción inapropiada de hormona antidiurética, ante estímulos no osmolares, dolor, una intercurrencia. Y bueno, como relató Clara, creo, esta niña cuando se internó en la primera internación tenía una anatremia de 110. Y algunos de los otros pacientes que tenemos se han internado también con anatremias en ese rango, y además de instalación súbita, lo que supone mucho edema cerebral y compromiso vital probablemente. La poliuria y la polidipsia no siempre está presente, no siempre van juntas, no siempre tienen poliuria y polidipsia, algunos son solamente polidípsicos, pero en todo caso, todo lo que tiene que ver con la hipernatremia y la hiponatremia hay dificultades y controversias en el manejo, y la sugerencia nuestra en general es evitar el uso de desmopresina, porque sabemos que tienen capacidad para secretar hormona antidiurética bajo otros estímulos, y eso se suma a la desmopresina que nosotros le indicamos, y puede ser catastrófico. Dejarlos beber ad libitum y controlarles la diuresis y controlarles la ingesta de líquidos en ciertas circunstancias especiales, como cuando están enfermos, cuando tienen menos acceso al agua, y por ahí ser enfáticos en el control de peso diario en algunos de estos pacientes. Y lo otro es la hiperprolactinemia, que es un marcador muy interesante de esto, porque digamos, no tiene ningún impacto desde lo biológico, pero todos los chicos tienen prolactina alta. Todos los chicos con RODHAD, ¿no? La que sigue. El eje gonadotrófico también está afectado en cierta medida. Acá ya es un poquito más difícil.
pero 15% de las niñas tienen pubertad precoz, central, un alto porcentaje tienen telarca precoz, quizás este 5% no está muy lejos de la población general. Uno podría decir que estas chicas gordas es difícil de valorarles clínicamente la telarca, porque es difícil palpar y porque se puede superponer con la grasa, así que no sé si lo jerarquizaría tanto, pero hay un porcentaje de estas niñas que es bajo, o niñas o niños, ¿no? Que es bajo porque son pocos los que llegan a la edad puberal, y por eso está descrito solamente 5% de hipogonadismos hipogonadotróficos. No estoy seguro que este 5% sea sobre los pacientes de edad puberal, sino sobre la serie de todos los pacientes, incluyendo chicos de, obviamente, 4, 5, 6 años. La que sigue. Y creo que, bueno, esta es la figura principal del trabajo original, ¿no? Donde muestra qué porcentaje de pacientes alcanzan los distintos problemas que están relacionados con este síndrome, a qué edades medianas. Fíjense que hay algunas cosas que están marcadas como excepcionales, pero que están presentes y que seguramente, como decía, por ejemplo, el retraso en la pubertad, la menorrea, el hipogonadismo hipogonadotrófico, bueno, tiene que ver con que esos pacientes todavía no llegaban a esa edad, la mayoría de esos. Fíjense, como marcó Carla, como marcó Maggie, la obesidad de rápido comienzo aparece como uno de los eventos más tempranos, acompañado de la hiperfagia, y que los eventos respiratorios no sé si no están puestos acá, pero aparecen posteriormente. Bueno, y la que sigue, creo que la última mía. Bueno, un resumen de los hallazgos de los últimos 4 pacientes que tenemos, que creo que puede haber algún otro más que se nos haya pasado en la historia del Departamento de Pediatría y no esté tan estrechamente seguidos o que no los hayamos reconocido. Pero de estos 4 pacientes podemos decir que todos comenzaron alrededor del segundo año de vida, entre el segundo y tercer año de vida empezaron los problemas, que los valores, una de ellas tiene un déficit de hormona de crecimiento franco, otra tiene algún IGF-1 bajo, la prolactina está presente elevado constantemente, dificultades con el diagnóstico del hipotiroidismo, lo mismo con la insuficiencia adrenal. Una de las niñas tiene una clara insuficiencia adrenal con una mejoría franca cuando le introducimos el corticoide, en otro es dudoso. La pubertad precoz en las 2 chicas grandes estuvo presente, el hipogonadismo en la chica más grande también, y las disnatremias están también presentes frecuentemente, y 2 de ellas han tenido episodios serios de hiponatremia que incluso pudieron haber sido de compromiso vital. Unas preguntitas que tengo yo, no sé si hay alguien más que quiere hablar, pero si no las dejamos para después. Creo que acá lo mío termina. Genial, Peto, gracias. Dale, Gracias. sí, después dejamos las preguntas para... Dale. Ahora damos lugar a Rosario Ortolá, de Neurología Pediátrica, quien también estuvo con la paciente cuando se hizo su valoración multidisciplinaria. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Rosario Ortolá, para los que no me conocen, soy residente del servicio. Así que bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para el Ateneo. La verdad es que consideramos que este tipo de pacientes necesita siempre un seguimiento interdisciplinario como el que se puede hacer acá en el hospital. Así que bueno, estoy muy, muy contenta de poder participar en este tipo de trabajos. La realidad es que todo lo que ya pudieron exponer las doctoras, sobre todo Maggie, abarca un poco las complicaciones neurológicas que tienen los pacientes con este síndrome, así que no me voy a extender demasiado. Básicamente, quiero destacar que las principales complicaciones neurológicas asociadas a esta patología son las disautonomías, y bueno, teniendo en cuenta sobre todo que el hipotálamo es una estructura que interviene mucho en la regulación del sistema nervioso autónomo, tiene sentido pensar que el compromiso va a estar en este tipo de parte del sistema nervioso. La realidad es que son síntomas que, si bien forman parte de los criterios que se consideran para su diagnóstico, no están siempre presentes desde el inicio del cuadro, sino que pueden ir apareciendo a lo largo de la vida del paciente, por lo cual es importante estar atentos y pesquisarlos lo antes posible. En cuanto al resto de las complicaciones neurológicas, que son más infrecuentes, aparecen trastornos conductuales, alteraciones del desarrollo o incluso discapacidad intelectual, que pueden verse o no a lo largo del desarrollo del cuadro.
Y por último también se han visto reportadas convulsiones, que en su mayoría son convulsiones de tipo sintomáticas, secundarias a alteraciones hidroelectrolíticas, como comentaban recién desde endocrinología, o a la hipoxemia misma. Así que son todas cosas que hay que tener presentes. La realidad es que no existe un algoritmo de qué estudios complementarios solicitar, sino que deberían ser guiados por la clínica, como bien dijo Maya al principio. Pero es importante tener en cuenta todas estas posibles complicaciones, ya que su detección y su tratamiento se ha visto que mejoran el outcome de los pacientes, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con lo conductual y con el desarrollo. Así que bueno, básicamente es muy importante saber que estas complicaciones pueden ocurrir, buscarlas, y en el caso de que aparezcan, tratarlas de forma sintomática. Y bueno, de mi parte no mucho más, la verdad. Genial, Ros, gracias. No, por favor. Ahora damos lugar a Romy Armando, de Genética, que también va a hacer un comentario. Hola, estoy sin cámara, tengo una internet pésima, ¿me escuchan bien? Sí, Un breve comentario con respecto a la etiología, que ahí lo hablaban casi todos, es la falta de etiología, es decir, a la fecha no hay una base molecular conocida del síndrome de Rojad. Eso es un escenario que es bastante común en otras enfermedades poco frecuentes, entonces los investigadores, bueno, dicen cuáles son las características principales del cuadro y con qué podría estar vinculada con respecto a la etiopatogenia o la etiofisiología. Y por eso aparece el FOX2B, donde sí hay un cuadro conocido, donde sí hay un cuadro con etiología clara, que es la hipoventilación congénita central, donde el FOX2B es un gen que codifica para un factor de transcripción fundamental, que cumple un rol fundamental en lo que tiene que ver en la embriogénesis, en la migración neuronal, y esto vinculado a lo que decía Maggie de las neurocriptopatías, ¿no es cierto? Hoy se solicita FOX2B dentro del síndrome de Rojad, no porque uno sepa que está como etiología, sino para diferenciarla de la hipoventilación central congénita, aunque hemos visto en el transcurso de estos 60 minutos que tiene otras características que la hipoventilación central congénita sola no lo tiene. Es decir, como que dentro del protocolo lo pedimos para eso, para diferenciarlo de la otra entidad. Hay otros genes candidatos, no se encontraron variantes que lo justifique, y contarles brevemente que con otra paciente que tuvimos, mayor, que también cumplía criterios clínicos dentro del hospital, se solicitó un genoma, es decir, porque si uno pide un exoma, el exoma tiene una cantidad de genes que son conocidos y están vinculados a un código MIN. Entonces, digamos, si el Rojad no tiene codificación OMIN o no tiene un gen conocido, no había que pedirle mucha más información genética, además del exoma, que cumpla con los intrones, con regulación epigenética y un montón de cosas, y ese genoma vino normal, es decir, cumple con los criterios de los otros pacientes publicados. Pero bueno, eso me parece que sigue siendo un desafío para todos, al no entender todavía la etiología del cuadro. Genial, Romy, muchas gracias. Muy claro. Ahora damos lugar al espacio de preguntas. Acá leo una en el chat que ya había, que decía qué sobrevida suelen tener estos pacientes. Hay pacientes adultos, yo respondo, hay sobrevida a la edad adulta, pero como mencionamos, hay un 50-60% de mortalidad antes de los 18 años, debido fundamentalmente a causas respiratorias y cardíacas, aunque como dijo Peto, y no lo subestimo para nada, también las alteraciones hidroelectrolíticas, digamos, hay otras variables, pero bueno, las causas fundamentales es secundario a paro cardiorrespiratorio. Genial. Peto, ¿vos tenías otras preguntas? En parte una me la contestó Romina. Me parece que, no sé, que Carla me lo aclare mejor, pero me parece que lo que pensábamos hace unos años que era necesario descartar el FOX2B, no va, digamos, me parece. Digo yo, salvo que el fenotipo del FOX2B tenga también obesidad, pero claramente me parece que no debería ser mandatorio descartar eso del FOX2B para un paciente
rotular el ROJAD. Tenemos otra cosa más contundente que me imagino que estos Fox 2B no tienen. La otra pregunta que por ahí le quiero hacer a Carla es si piensa que en estos chicos, como en los pacientes Prader-Willi, que también tienen una disfunción hipotalámica, y que también se mostró que esos chicos con Prader-Willi que tienen un umbral a la CO2 alterado, en su, ¿no? No sé cómo se llama eso, pero que gatillan la respiración a CO2 más alta, y que ese patrón mejora con el uso de hormona de crecimiento, estos pibes pueden tener alguna chance con eso, con el ROJAD. ¿Qué te parece? La verdad que no, o sea, con respecto a la hormona de crecimiento no podría decirte mucho. Bien, la verdad que sí, es cierto, entre los diagnósticos diferenciales está planteado, pero como bien lo decía Maggie, la diferencia está en que uno empieza periodo neonatal y el otro se va instalando progresivamente. Pero sí comparten esto del comportamiento central de la ventilación, o sea, esta alteración en el control central de la ventilación, porque responden diferente a la CO2, pero tienen buenas respuestas a la hipoxemia y a la hipercapnia, a los Prader-Willi. Lo que los diferencia a los ROJAD y lo que no se entiende muy bien todavía es por qué tienen tan alterada la respuesta a la hipoxemia y a la hipercapnia. O sea, no tienen ningún tipo de respuesta, que esto no les pasa a los Prader-Willi. No podría decirte la verdad con respecto a si tienen alguna chance con la hormona de crecimiento. Pienso que al haber tan pocos pacientes reportados, hacer algún tipo de estudio con esto va a ser bastante difícil y van a pasar muchos años hasta llegar a eso, pero es una buena pregunta, la verdad. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pueden hacerla en el chat. ¿Cómo vamos a manejar la obesidad de esta piba? O de todas estas en general, Maggie. Y es un tema, de esta en particular, es un tema bastante complejo. Los padres al principio como que referían que la chica no tenía una conducta tan de hiperfagia, tan ansiosa, pero últimamente reconocen que sí, sobre todo con las últimas internaciones, y la verdad es que cuando uno la ve es algo bastante característico. Ellos están en seguimiento con una nutricionista, hay un seguimiento bastante estricto, pero bueno, hay una cuestión conductual que, más allá de que ellos hicieron cambios en los hábitos, que reemplazaron ultraprocesados, que empezaron a incorporar otro tipo de alimentos, y que tratan de restringirla, hay una cosa que tiene que ver con lo conductual que es difícil de manejar, así que, y sobre todo porque como también es chica, por ahí tratar de pensar en alguna terapia donde ella pueda colaborar y comprender también es difícil a esta edad. Creo que es un tema. Sí, los padres tienen indicación estricta desde la primera internación de hacer el curso de RCP, que ya lo hicieron, y en todas las resúmenes de historia clínica está la indicación de hacer el curso de RCP actualizado. También yo les hice una nota para el jardín de infantes, donde sugerí que todos los profesionales que trabajan en el jardín, si bien ella va acompañada por ahora con los padres, también los profesionales deberían tener un curso de RCP básico actualizado. Y bueno, con respecto a la información del pronóstico de los padres, se les transmitió toda la información real respecto al pronóstico de la enfermedad. No. Genial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Acá hay otra pregunta. ¿Cada cuánto se debería realizar el screening de tumores? Eso es variable porque incluso está, digamos, se describen distintas imágenes. En algunos lugares sugieren simplemente hacer por ahí un estudio basal con una resonancia y después seguir con placa de tórax y ecografía abdominal. Otros sugieren resonancia periódica. En esta paciente lo que hicimos periódicamente, lo que hicimos fue pedirle una resonancia de niño entero, que todavía no se pudo hacer, porque como viene de tener una intercurrencia atrás de la otra, no se pudo realizar,
pero la idea es inicialmente tener este estudio y después, bueno, ir evaluando según la evolución e ir consensuando cada cuánto vamos a hacer. Ecografía y placas sin dudas, pero bueno, la verdad es que no son métodos muy sensibles, contemplando que los tumores que se asocian son ganglioneuroblastomas, ganglioneuromas, que muchas veces están localizados en la cadena simpática, son tumores pequeños que es poco probable que uno los vaya a detectar con esos métodos diagnósticos, así que en principio vamos a hacer este estudio basal y después iremos definiendo periódicamente cada cuánto vamos a hacer el screening con un método como la resonancia y bueno, ir siguiéndola. Tenemos que aprender también hasta cuándo buscarlo, ¿no? Claro, sí. O sea, cada cuándo y hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo? La que tiene 17 años nuestra, tenemos que seguir buscándole. No sé. La que tiene 10, tenemos que seguir buscándole. Sí. Bueno. Genial. Bueno, ¿alguna otra duda, preguntas? Si no, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que se conectaron.